Hola, ¿cómo están? Bienvenido a una entrevista exclusiva de ILAD Media. En esta ocasión estará conmigo Nicolás Márquez, el abogado y politólogo argentino. A pocas semanas de las elecciones primarias, las PASO en Argentina, nos brinda un espacio alejado de los confines restrictivos de la televisión, que limita los tiempos muchísimo, y me hace mucha ilusión poder hablar con Nicolás en estas condiciones en donde se le va a permitir explayarse según cada pregunta, según cada idea. Y sin más, y junto con agradecerle, le doy la bienvenida a ILAD Media al gran Nicolás Márquez. Bienvenido, Nico, a ILAD Media. Gracias por estar acá, gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros y me hace mucha ilusión hacer esta charla alejado de los confines restrictivos que te dan los tiempos en la televisión y tener más tiempo para desarrollar ideas. Bienvenido a ILAD Media. No, gracias por la charla, es un placer reencontrarme con ustedes y un cariño a toda la audiencia y bueno, vamos a compartir un diálogo, así que estoy a disposición y nuevamente agradezco que hayan pensado en mí para compartir este espacio. Quería comenzar hablando un poco de la coyuntura argentina. Yo como periodista percibo que a pocos días, a pocas semanas de las PASO, ha comenzado, sin lugar a dudas, una guerra sucia contra Milei para desprestigiarlo, desacreditarlo, mancillar su nombre. Te quiero preguntar cómo percibes eso y también quisiera saber tu opinión respecto a las opciones reales que percibes tiene Javier Milei. Bien, bueno, la campaña es un hecho incontrastable, innegable, sistemático, generalizado, plagado de acusaciones de todo tenor. Acaba incluso, bueno, tengo acá a mano este libro que acaba de salir, donde lo desacreditan de punta a punta, en la radio, en la televisión, le fabrican hechos de corrupción inexistentes. Es una campaña brutal. Esto existe, esto es un hecho, y además repercute de alguna manera en su caudal electoral, porque siempre se hablaba de un escenario tripartito entre Juntos por el Cambio, que es el tradicional partido de centro que supo fundar Macri, el kirchnerismo, que es el oficialismo, y Milei, que era un poco la tercera fuerza o la fuerza nueva que disputaba cabeza a cabeza este espacio. Hoy, según las encuestas, habrá que ver la verosimilitud, porque también las encuestas están puestas en duda en cuanto a la legitimidad, al grado de verdad que muestran. Sí, Javier ha retrocedido un poco, ¿no? O sea, ha retrocedido un poco. Pero todavía, pero Argentina es un país muy volátil, faltan 3, 4 semanas y Javier es un economista que propone medidas radicales y a lo mejor el hecho de que él llegue o no al balotaje, que sería la última instancia previa a la disputa final entre los dos contendientes mayoritarios, yo creo que también va a depender un poco de cómo marche la economía argentina estos 3, 4, este mes que queda, que marcha bastante mal. Hoy el dólar aumentó y ayer aumentó y el dólar se ha disparado, está en 550 pesos. Cuando asumió Alberto Fernández estaba en 60. Y recordemos que el candidato a presidente del oficialismo es el mismísimo ministro de Economía. O sea, es muy difícil ser la alternativa cuando vos sos el ministro, vos sos el gobierno y se te dispara la inflación, el riesgo país, no hay inversiones, los números son un desastre. Es bastante complicado para un candidato ofrecer algo cuando vos tenés las herramientas, el poder en ejercicio para hacer una transformación que querés prometer si te votan. Y entonces, si esto se dispara y esto se desbarajusta de la manera en que viene sucediendo, crecen las chances de Javier. Primero porque él ofrece medidas radicales y segundo porque él es economista. Y cuando la economía no funciona, la gente pide un economista. Así que yo no descarto todavía que las chances de Javier. Si las elecciones fuesen hoy, según las encuestas, tras la campaña de difamación brutal que se ha explayado en este último mes, bueno, sí, él ha bajado 5 puntos, 8 puntos, ha bajado. Ahora, él ha dicho más de una vez, si entro al balotaje, soy presidente. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, yo creo que sí, sí.
Estoy de acuerdo. La pregunta obvia, digamos en el hipotético que él asuma la presidencia en diciembre, es si entra al gobierno, ¿crees que pueda llevar a cabo las reformas que ha planteado? Bueno, esa es la gran, es otro de los interrogantes, que no tiene equipos, que no tiene estructura, que no tiene gobernadores, que no tiene diputados. Entonces, él lo que alega es, bueno, si yo gano, primero tengo el voto de la gente, el respaldo. Voy a someter todas mis reformas a plebiscito. Y si el Congreso no me las quiere votar, yo pongo en evidencia al Congreso que está desoyendo la voz del presidente que ha sido votado y está desoyendo la voz del plebiscito con las reformas que el presidente ha propuesto y que la gente está acompañando. Los pongo en evidencia. Y si aún así no me quieren votar las leyes, extremo el recorte del gasto público y hago un ajuste brutal y fenomenal, que eso sí él lo puede hacer, y en todo caso esto es culpa de la partidocracia que no quiso acompañar las reformas que el pueblo votó y que el pueblo avaló. O sea, él tiene un manejo de presión sobre el sistema, pero es cierto que sin poder político las reformas que él pretende hacer no las va a poder hacer. Lo que tiene son mecanismos de presión y condicionamiento fuerte como para decir, ustedes ya fracasaron, la gente votó otra cosa, ahora denme el poder, que es, en definitiva, el poder que me ha concedido el pueblo. Pero además, yo creo que él va a tener que hacer si bien él es muy disruptivo y es muy antipolítico, va a tener que sentarse a negociar con fuerzas de centro-derecha, porque la política se trata de eso. Uno puede en las campañas generar una pirotecnia verbal, pero a la hora del ejercicio concreto del poder, la negociación no puede faltar. No puede gobernar solo. O sea que es muy probable que si el Congreso no le quiere facilitar el trabajo, él le eche la gente en contra al Congreso. Hace 2 o 3 semanas, Nico, sí. Hubo un conversatorio en la Fundación para el Progreso en Chile, propiciada por Axel Kaiser, va Milei, y él dijo una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. En el contexto del libro La fatal ignorancia de Axel, que ya en el 2009 alertaba que el modelo se iba a caer porque habíamos perdido la batalla cultural, que la derecha no había sabido darla, que había perdido la batalla. Y Milei le respondió algo que me parece muy válido. Le dijo, no es que no hayamos, digamos que hayamos perdido la batalla, es que no nos presentamos a darla. Entonces, pasando a otro tema, yo quiero preguntarte, ¿dónde se origina este terror que tienen los supuestos líderes y partidos de derecha, y personas también, civiles también, de reconocerse de derecha y obsesionarse con acercarse al centro? Bueno, yo creo que hay 2 o 3 cuestiones. Primero, que la derecha creyó que demostrándole a la izquierda que con la economía de mercado, la propiedad privada, la sociedad capitalista, al demostrarse y confirmarse que funciona mucho mejor que el socialismo, era condición suficiente como para decir que vamos a dar una batalla cultural si ya la gente vive mejor, la gente advierte una mejora calidad de vida, una movilidad social ascendente, la gente percibe con sus sentidos que bajo este sistema tiene muchos beneficios. Entonces, ¿qué vamos a ponernos a embarcar en una batalla cuando el pueblo advierte per se que este sistema funciona mucho mejor que cualquier otra alternativa? Eso es falso. Eso puede pasar al principio. Después la gente se acostumbra a ese bienestar. La gente cree que ese bienestar, que la tecnología, que la libertad, que la movilidad social ascendente, que las mejores condiciones de confort, brotan de un maná. Fíjate el caso chileno, ya que hablamos de Axel Kaiser. Chile tuvo un despegue fenomenal después de la caída de Allende y hasta la última etapa de la concertación, incluyendo el primer gobierno de Piñera. Las nuevas generaciones creyeron que Chile era así,
que se vive así porque así es la vida. No, señores, así no es la vida. Hubo un rumbo económico que impulsó y generó que Chile fuese el país adelantado respecto del resto de los países de América Latina que fue. Entonces, no se dio la batalla cultural porque se creyó que modificando las condiciones económicas, lo demás viene por añadidura. Y es al revés. Modificando las condiciones culturales, lo demás viene por añadidura. Lo que pasa es que en Chile las reformas se llevaron adelante a la fuerza durante 17 años bajo el gobierno de Pinochet, que funcionaron bien. Guste o no, sea políticamente correcto o no, funcionaron muy bien. Tan bien que cuando retoma la democracia, eso se mantiene y se conserva por muchos años. Cuando cae la Unión Soviética, la izquierda se reconvierte y lleva adelante varios frentes culturales que la derecha ni se tomó el trabajo de disputar. El feminismo, la ideología de género, los lobbies LGBTs, el supremacismo racial, el negro, el indigenismo, el ecologismo, la movida multiculturalista, bueno, toda una serie de cuestiones, incluyendo el dirigismo económico, toda una serie de cosas. La derecha, primero, siguió retrógradamente disputando con el marxismo del siglo XX. No se adaptó a la nueva agenda política que estaba gestando la reconversión de la izquierda a través de sus nuevas plataformas, el Foro de San Pablo, ahora el Grupo Puebla, en fin, toda una reconversión que es la discusión de la agenda de hoy. Y entonces yo creo que la derecha no se preparó, no se capacitó, solamente concentró sus energías políticas e intelectuales en lo económico, dejó al azar libradas el resto, y entonces, claro, en algo de eso tiene razón Milei. No nos presentamos a dar esa batalla, solamente nos capacitamos. Fíjate una cosa, tanto Axel Kaiser como Milei, ambos se especializan en economía. Y esto es lo que ha pasado mayoritariamente. La derecha es economicista. Recién ahora aparecen en escena intelectuales dispersos, inorgánicos. Somos todos muy amigos y nos llevamos muy bien y nos queremos mucho y trabajamos en conjunto, pero que estamos luchando en esta agenda que lleva 30 años de vigencia y que venimos con 30 años de desventaja. Ahora, los políticos de la derecha no se han capacitado, no se han formado, han menospreciado o minimizado esta batalla y entonces finalmente por falta de coraje, de convicción o de formación, le han cedido toda esta agenda a la izquierda. Y entonces finalmente nos encontramos con que después de un sonoro fracaso como fue la implosión de la Unión Soviética, como fue en el 91, como fue la implosión del muro de Berlín, 30 años después, desde Canadá a la Argentina, está todo el continente pintado de rojo. Y eso ha sido un descuido tremendo, tremendo, tremendo. Así que coincido con Milei. A ver, la batalla la hemos perdido por abandono, pero a mí no me gusta hablar de que la hemos perdido. A mí me gusta decir, la estamos perdiendo. Porque la estamos dando la batalla, tardíamente, con desventajas económicas, estructurales, comunicacionales, pero yo creo que se está revirtiendo. El propio Chile es un ejemplo de eso. Las dos últimas elecciones, Boric sufrió una paliza. En la Argentina, más allá de que Milei gane o no, Juntos por el Cambio, que es el partido de centro, se ha derechizado muchísimo en su discurso porque Milei corrió el eje de la discusión hacia la derecha. Se dice, no estoy muy siguiendo de cerca las noticias norteamericanas, pero que el Partido Republicano va a retomar el poder. Meloni ganó en Italia. Es cierto que a Vox le fue muy mal en España. Bueno, estamos en diferentes escenarios con diferentes triunfos, derrotas, la estamos dando. Es cierto que estamos llevándolas de perder, pero yo creo que no hemos perdido la batalla. La estamos dando a destiempo, con desventaja y con menos recursos. Pero yo soy optimista. Sí, hemos sacado resultados, acá hemos hecho un balance cuantitativo, porque claro, nosotros podemos decir que pensamos que va muy bien todo lo que queramos, ¿no? Pero ahora casualmente que estuvo Agustín hace un par de meses acá y estuvimos hablando de este tema,
Tenemos las métricas que indican que hay mucha gente, sobre todo joven, que se está sumando más y más a esta causa, y ese es el trabajo que hacemos acá en ILAD. Tú dijiste una cosa que me gustaría que le expliques cuando hablaste de la supremacía negra. ¿Qué te refieres con eso? ¿Que se ha invertido, que hay una suerte de racismo a la inversa gracias a un discurso de la izquierda? Yo lo que digo es que la izquierda no puede vivir sin discordia. Como antes la revolución se hacía con balas, la revolución izquierdista se hacía con balas, con bombas, con crimen político, con secuestro. Argentina fue un país tremendamente golpeado en los 70, Perú fue tremendamente golpeado en los 80 y parte de los 90 como consecuencia de la guerrilla y del terrorismo. Eso fracasó. Primero porque no tenían un programa superador para ofrecer después del fracaso de la Unión Soviética. Y segundo porque el terrorismo y la guerrilla repugnan la conciencia y la sensibilidad de la opinión pública. Entonces estos grupos, además de no tener la tecnología ni los cuadros humanos para ganarle a un ejército regular profesional, tampoco contaban con el favor mayoritario de la población. Entonces dijeron, bueno, vamos a cambiar radicalmente de estrategia, llevemos adelante el conflicto, lo trasladamos de las armas al plano cultural. Cuando hablé del supremacismo negro, a lo que me refería es que la izquierda busca generar inarmonía, conflicto, según la idiosincrasia de cada sociedad. No va a haber un racismo negro en Argentina, pero que no hay negros. Habrá otras etnias, pero no. Sí lo hay en Estados Unidos. Lo cual no va a haber un multiculturalismo como sucede en Europa, árabe, africano, en América Latina, porque yo puedo emigrar a Perú, un peruano puede venir a vivir en Argentina, pero hablamos toda la misma lengua, tenemos los mismos próceres, tenemos la misma religión, tenemos las mismas costumbres, más allá de algún rasgo folclórico, somos todos parte de una misma idiosincrasia, pero en Europa eso no pasa. Entonces la izquierda genera conflictos según el lugar en donde se pretende generar discordia. Y es una paradoja y una hipocresía y una contradicción que esos conflictos se lleven adelante justo en el momento cuando no hay ninguna necesidad ni ningún impedimento legal para que esa cosa suceda. En Estados Unidos, hoy, un negro, en alguna época, es cierto, había discriminaciones injustas, no podía votar o tenía menos derechos civiles. Muy bien. Esa injusticia hoy ya no existe más. Hoy un negro puede ser catedrático, millonario, homosexual, padre de familia, universitario, presidente, votado por una mayoría blanca. Entonces, en un momento donde hay plenas libertades, y esto tiene plena vigencia y se observa y es una realidad observable, ¿qué hacen grupos supremacistas negros en Estados Unidos, sembrando discordia, peticionando privilegios? Son grupos violentos, radicalizados de izquierda, justo cuando no tienen nada que reclamarle al Estado, porque gozan de los mismos derechos que un WASP, ¿no? White Anglo-Saxon and Protestant, que es un poco el arquetipo del norteamericano histórico tradicional. Hoy un negro tiene exactamente los mismos derechos. Bueno, esto mismo está pasando en todos lados. Y obviamente no va a haber reclamos indigenistas en Nueva York, pero los hay en Bolivia, justo cuando un boliviano puede ser presidente, millonario, catedrático, o sea, tiene los mismos derechos que de los que gozaba el hombre blanco europeo que se fue a vivir a Bolivia hace 70 años. Bueno, les digo, o la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. ¿Cómo puede ser que hoy que la mujer puede ser presidente, millonaria, tiene los mismos derechos que el hombre? ¿Cómo puede ser que estemos viviendo un periodo de feminismo radical? O un homosexual que hoy tiene los mismos derechos que una persona heterosexual, ¿cómo puede ser que tengan lobbies tremendos financiados del Estado, ministerio, educación en las escuelas primarias, meses del orgullo y que no terminan nunca y que son financiados del Estado? O sea, hay una creciente discordia, imposición ideológica, cuando ya todos, afortunadamente en Occidente, no hay ningún sector, ninguna minoría que padezca legalmente una discriminación injusta.
Estos son todos inventos de una revolución cultural que no tiene razón de ser. A eso voy. Y entonces, bueno, según cada país se Entonces, aplican diferentes tú niveles de sostienes, conflicto. de esto hablabas también en el libro negro de la Nueva Izquierda, de que, bueno, es una manera de generar conflictos donde realmente no deberían existir y explotarlos políticamente. Es lo mismo con el tema racial. Con el tema racial, con el tema indigenista, con el tema feminista, con el tema que se te ocurra. Es decir, están aplicando conflictos, están inventando conflictos. Están inventando conflictos. No hay razón para que tal conflicto exista. Quisiera pasar al progresismo, Nico. Tú sabes que ahora, a comienzos de año, en febrero, me fui al CPAC en Washington, a la conferencia anual de los conservadores, de los republicanos, y estuve presente en un conversatorio de Riley Gaines. ¿Te acuerdas? La nadadora que perdió contra el hombre que se percibe mujer y que es más alto que yo. Yo mido 1,90 m, el tipo me lleva a mí 10 o 15 centímetros. Oh. Y era un análisis que me parecía sensacional hacer, ¿no? De hecho, cómo del feminismo ha emanado la idea de género, se ha distorsionado, no se puede definir a la mujer y ahora resulta que no existe mujer y compite con hombres. ¿Tú cómo percibes ese fenómeno? Bueno, a ver, y esto es culpa de que no haya habido una reacción fuerte de la derecha, que haya puesto de manifiesto lo ridículo que significa la ideología de género, que no se funda en la ciencia, no se funda en la ideología, sino que se funda en la superstición que nos dice que yo no soy aquello que soy conforme mi realidad natural, sino que yo soy aquello que me autopercibo ser. Pero no solamente eso, porque yo dentro de mi locura, porque alguien que autopercibe ser aquello que no es, aunque esto sea casi un delito en algunos lugares, es alguien que tiene un problema, una disonancia cognitiva entre su realidad natural y su autopercepción. Yo mido 1,70, si yo me autopercibo de 2 metros y tengo un problema con mi autopercepción, debería ir a un psiquiatra, debería ir a un psicólogo o no, pero en todo caso sería alguien que tiene una evidente, un evidente desapego para con la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Esto es tomado como dogma de fe. El Estado institucionaliza, avala el problema que tiene esta persona, le da rango de verdad y sanciona a todo aquel que desconfía de las fantasías que tiene ese sujeto y ese individuo y le otorga derechos que la naturaleza de ese individuo le niega. Entonces, y esto es por falta de dar la batalla cultural. Entonces, ahora veo que hay una reacción. El otro día vi que, bueno, no me acuerdo si fue en Holanda, ganó un hombre disfrazado de mujer un concurso de belleza, es un acto de demagogia inaceptable, pero en Italia eso fue cancelado, bien hecho. No, a mí me parece que esto es parte de algo, a ver, de la cultura de la cancelación. El que dice lo que yo estoy diciendo es homofobia, transfobia, discurso de odio, biologicismo positivista. Bueno, a ver, esto es desapegar la ciencia y intercambiarla o reemplazarla por la superstición y la fantasía. Así que, bueno, es lo que está pasando y es uno de los grandes combates que hay que dar. Se están dando, insisto, a destiempo, con leyes que ya están instaladas, con un discurso hegemónico, con un periodismo cobarde, con políticos cobardes. Y cuando digo cobarde me refiero a los de derecha, porque los de izquierda, en definitiva, hacen su juego y hacen su trabajo. Los cobardes son aquellos que no se ocupan y no se encargan de dar el combate ante estos disparates tan fácilmente desarmables desde el punto de vista de la lógica y del discurso. Sí. Ahora, para mí el progresismo es todo lo alusivo al proceso de aniquilación del ser humano, porque cada vez las tecnologías nos van a ir reemplazando, ¿no? Entonces hay que controlar la natalidad,
las máquinas van a ocupar un sitial más importante que nosotros. Entonces hay un proceso de deconstrucción y degeneración de la especie humana. Pero mientras preparaba la entrevista, Nico, estaba viendo varios videos tuyos en el cual, y a esto voy, que quisiera obtener tu definición de progresismo. Me pareció que lo equiparabas a la izquierda, o sea, que el progresismo era lo mismo que izquierda por las políticas también económicas, igualitaristas, pero ¿no crees que el progresismo de hoy en día, los progres, como llamamos, es más en lo social? Bueno, porque ha habido una traslación del conflicto. Antes el conflicto era de carácter material, el famoso materialismo dialéctico, la lucha entre clases sociales, o sea, la tensión, la puja, digamos, se daba entre una clase que se reconocía como explotada versus una clase que detentaba los medios de producción. Entonces esa tensión se iba generando y eso era lo que se llamaba materialismo dialéctico. Como el sistema capitalista reemplazó por lejos esa tesis marxista, determinista, además. Entonces, ¿qué se hizo? Se mantiene el conflicto, se mantiene la dialéctica, pero ya no en el plano material, sino en el plano de lo cultural. Por eso muchos le llaman a esto marxismo cultural, que técnicamente o académicamente no es correcto, porque el marxismo, por definición, es materialista. Pero bueno, para identificarlo políticamente, estamos hablando de postmarxistas que ya no llevan la discusión al plano economicista, sino al plano de lo cultural, y llevan el conflicto al seno de la convivencia y de la armonía social. Ahora, como la lucha ya no es económica, sino cultural, nos encontramos con que estos sectores están financiados incluso por filántropos, o así se hacen autollamar, que les dan ingentes recursos para hacer ingeniería social. O sea, ya no es una lucha de clases, es una lucha entre los que aceptamos la realidad tal como es. Y eso para mí es un síntoma claro de la derecha. La derecha acepta la desigualdad. Tú mides 1,90 m, yo 1,70 m. Yo no puedo jugar con vos al básquetbol, punto. Me dedicaré a otra cosa. Es una realidad. Ahora, ¿qué hace el igualitarismo? Te va a pretender cortarte 20 centímetros las piernas para que yo pueda competir con vos. O sea, lo que la izquierda conserva es el igualitarismo. Y el igualitarismo es contrario a la igualdad, porque ¿cuál es la igualdad de una concepción de derecha? La igualdad de una concepción, primero, la derecha acepta la desigualdad del ser humano, la izquierda no. Y esto es una fantasía, porque el ser humano por definición es desigual. Yo no puedo jugar como Messi, por consiguiente, bueno, mala suerte. Me dedicaré a otra cosa, me dedicaré a escribir libros, ganaré mucho menos. Ahora, ¿qué hace el igualitarismo? Pretende, por la fuerza, llevar adelante igualaciones ajenas a la naturaleza humana. Entonces, hace la ideología de género, el transhumanismo del que tanto se ha ocupado tu compatriota Miklos Lukács, intenta a través de mecanismos artificiales llevar adelante una igualdad que en definitiva no funciona. Pero para no, o sea, permíteme hacer énfasis ahí, incidir ahí. O sea, el progresismo para ti es quien es parte de toda esa nueva lucha de los días culturales, o ¿qué es exactamente para ti progresismo? ¿Quién es un progre? Bueno, pero los que, si uno se pone a analizar quiénes son los pensadores que han imaginado, diseñado, intelectualizado todo esto que está pasando, son todos pensadores marxistas del siglo XX, que van desde la escuela de Frankfurt hasta los más modernos. O sea, son gente que viene de la izquierda, de una nueva izquierda. Ahora, el problema de la derecha es que no se ocupó de retrucarlos, no se ocupó de desenmascararlos ni de contradecirlos, salvo hace 10 años que esto está sucediendo. Entonces, es evidente que es una ideología de izquierda financiada con recursos megacapitalistas, financiada por organismos supranacionales, porque hoy ya no estamos hablando de explotados y explotadores. Ahora, el progresismo es, vamos a ponerlo en estos términos, que no tiene nada que ver con el progreso.
es una manera indolora de destruir la civilización occidental, nuestra tradición, contra la naturaleza humana y contra nuestros principios fundantes culturales de nuestra civilización. Los corrompe y los destruye a través de diferentes agresiones ideológicas. Es como un pulpo que tiene diferentes tentáculos. Además, el progresismo tiene algo que es muy interesante. Acepta todo lo nuevo por el mero hecho de ser nuevo. Y esto es un error enorme. Lo nuevo puede ser bueno en tanto y en cuanto per se sea algo bueno. Puede ser bueno o no. Y lo viejo puede ser bueno o no. No hay que descartar lo viejo por el mero hecho de que sea viejo. Los mandamientos son anteriores al cristianismo y no robar, no mentir, no matar. Son principios perennes que todavía hoy aceptamos como válidos y que han edificado nuestra civilización. ¿Quién dijo que una idea es buena por el hecho de ser nueva? ¿No era nuevo el marxismo cuando surgió y después nos cargó con 100 millones de muertos? ¿No era nuevo el nacionalsocialismo cuando surgió y después nos cargó con tragedias y campos de concentración? Bueno, esto se presenta como nuevo. Si es nuevo, luego es bueno. Y esto es falso. Esto es otra de las características que tiene el progresismo y que tiene mucho que ver con que, y acá hay una suerte de asimilación y de comparación que a mí me gusta hacer, que lo bueno, lo nuevo y lo bueno suelen ir de la mano cuando hablamos de tecnología. Si yo te digo que tengo 2 celulares y te voy a regalar uno es del 2023 y el otro es del 2013. La marca es la misma, no te digo las características porque no las conozco, pero ¿cuál elegirías vos? El más nuevo. Yo haría lo mismo. Porque prácticamente, sin excepción, la tecnología, es cierto, hay una suerte de hilo conductor en donde cada artefacto último supera al anterior en algún dato, en alguna característica, en alguna prestación. Pero en lo cultural esto no es lo mismo. Si yo te pongo el mismo ejemplo, tengo 2 libros para regalarte, Diego. Uno del 2023 y el otro del 2013. ¿Y cuál vas a elegir? Es de la misma editorial. Pero qué sé yo, no sé de qué se trata, no sé la seriedad, no sé el tema, no sé el prestigio del autor. En el plano de las ideas, es mentira que la última idea sea, por el hecho de ser novedosa, sea necesariamente nueva. Y esta es una de las falacias del progresismo y la utilizan incluso como herramienta de propaganda para refortalecerse. Por eso los que nos oponemos nos acusan de retrógrados, antiguistas, conservadores, como si eso fuese un demérito. A mí hay una metáfora de Pío XII que me gusta mucho, que es lo que me hace a mí definirme como conservador. Pío XII en el año 44 decía, no sé si querés decirme algo. No, esa me la compartiste en vivo. Dale, dísela a nuestro público de aquí, pero me encanta esa metáfora. Porque me gusta mucho y entonces la repito. Esto del año 44. Pío XII decía que el progreso y la tradición, hablo del progreso, lejos de ser antagónicos, se complementan en mutua armonía y son como 2 alas de un pájaro. Y para simplificar, ¿en qué consiste? Y él hace una metáfora. El progreso es el agua que transita, pero no transita para cualquier lado, transita contenido por un cauce. El cauce que la conduce, que la guía, que contiene ese agua que vigorosamente transita, es la tradición. Si la tradición, el cauce, no tuviese agua, sería una fotografía pétrea, no cumpliría ninguna función, sería algo congelado. Eso es el antiguismo, eso es simplemente ser un devoto de la nostalgia por sí mismo. Ahora, si el agua no tuviese un cauce, pero no tendría rumbo, nos ahogaría a todos, arrasaría con ciudades. Entonces, el progreso y la tradición se complementan en mutua armonía. Vamos avanzando, pero no avanzamos hacia cualquier lado, sin rumbo, acríticamente. Vamos avanzando en función de un esquema que nos va guiando hacia un destino preciso. Entonces, el conservadorismo,
al que adscribo, y para mí eso es un poco, muy sintéticamente, muy simplonamente, una definición de cuál es el espíritu de la derecha, tiene esos componentes. Abraza la tradición, pero abraza el progreso. Por eso los países que progresan son patriotas, conservadores, tradicionalistas, tienen leyes estables, tienen una economía estable, moneda estable, una sociedad previsible, usos y costumbres que se mantienen, y eso genera un clima de negocios, y eso es lo que va generando, en definitiva, que una economía prospere y que una sociedad prospere. El progresismo es pretender atribuir al ejemplo tecnológico que hoy te puse al plano de las ideas. Esto es bueno porque ha sido pensado antes de ayer. Entonces hay que aplicarlo y reemplazarlo por aquello que fue pensado 50 años atrás. ¿Y por qué? Dame argumentos superadores de que esto es bueno. No me lo pretendas imponer por el mero hecho de que fue pensado ahora. Un hombre disfrazado de mujer, aunque esto sea una nueva idea, no es una mujer, es un hombre disfrazado de mujer. Ah, no, son lesbo, transfóbico, queer transfóbico, discurso de odio, machista, misógino, nazi. Una catarata de insultos, pero pará, yo acá tengo un libro de biología, esto es ciencia. Eso es lo que has dicho, esa es la definición que yo comparto de progresismo. O sea, cuando hablo de progresismo no me centro tanto en la parte económica, no obstante que nosotros defendemos la igualdad ante la ley y el igualitarismo, la igualdad mediante la ley. Después viene el tema de cuotas también, que me parece una ridiculez, yo lo he criticado en todas partes, no solamente en Perú, pero tú sabías que, hablando de la cultura trans, en los últimos 8 a 10 años en Estados Unidos se ha incrementado 4000%. Entonces, no nos pueden venir a decir, transfóbicos ni mucho menos, ni que esto se está sucediendo espontáneamente, porque no es así. A ver, dos cosas muy interesantes, Diego. La igualdad ante la ley, de la cual yo soy devoto, necesariamente genera desigualdad. Porque yo tengo la misma libertad, los mismos derechos a jugar al fútbol y a ser estrella de fútbol que Messi. Ahora, la igualdad ante la ley pone de manifiesto la desigualdad humana, porque no tengo ni los mismos talentos, ni la edad, ni los atributos técnicos, o sea, ¿a qué voy con esto? Con este ejemplo futbolero, ya que estamos de fiesta en Argentina. Es que la igualdad ante la ley pone de manifiesto inmediatamente las desigualdades naturales. Todos tenemos los mismos derechos, pero somos distintos en inteligencia, en atributos físicos, en actitudes, en aptitudes, porque además yo puedo tener notables talentos personales, pero si no los trabajo, no los pulo, no los entreno, no me dispongo a perfeccionarme, son talentos desaprovechados. No solamente hay que tener talentos, sino que hay que promoverlos y ejercitarlos. O sea, la igualdad ante la ley inmediatamente desiguala al ser humano, y esa es la naturaleza. Ahora bien, me habías tocado otro tema que ahora se me fue. Me dijiste dos cosas. Yo decía que no se ha incrementado la cultura trans, los niños sobre todo trans, un incremento de 4000% en la última década. Uno podría sostener que los están fomentando y hasta fabricando, lo cual es una tragedia de nuestros tiempos. Total y absolutamente. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de libertad, porque inclusive yo es una pelea que tengo con muchos liberprogres, así les llamo yo a los liberales tontos que avalan estas tendencias y que están a favor del libre mercado. A mí me gustaría saber qué niño de 5 o 6 años le pide a Disney ver un dibujo de una princesa lesbiana. ¿Qué niño de 5, 6, 7 años le pide a Disney ver un espectáculo, así le llaman, drag queen en un jardín de infantes? ¿Qué niño de 5, 6, 7 años le pide al establishment de la industria del entretenimiento un superhéroe gay? Es decir, todo esto no tiene nada que ver con el libre mercado. Es una ingeniería impuesta desde la industria del entretenimiento para formatear al niño
con la mentalidad revolucionaria desde la más tierna infancia para ir preparándolos, concientizándolos, conmoviéndolos, confundiéndolos en la mentalidad revolucionaria en la edad más vulnerable, en donde además se atenta y se ataca contra la sexualidad en épocas de confusión, en donde al niño se lo conmueve y en una etapa donde psicológica y espiritualmente es muy vulnerable. Entonces, porque que a mí eso es me una vengan pieza con... fundamental de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Del progresismo y de la deshumanización de la especie a través de eso, impregnando a los niños de 3, 4, 5, 7 años. Claro, pero ¿qué ocurre? A mí con 48, a mí me vienen con estas porquerías, yo las descarto, no las miro, las desecho y las combato. Ahora, en el caso de una familia organizada y armada, atenta, bueno, ese chico va a consumir ese veneno, pero cuando llega a su casa, los padres van a estar atentos, van a saber qué ve, qué película no ve, a dónde llevarlo, a dónde no llevarlo, qué les enseñan en el colegio, y seguramente servirán de antídoto ante esa agresión de la afuera. Pero como una de las agendas en boga es destruir la familia natural, entonces, si ese niño, en lugar de tener una familia que sirve de refugio espiritual, afectivo y cultural, es un mero lugar de cohabitación y la gente delega en el Estado y en la industria del entretenimiento el aspecto formativo del niño, ese niño no va a tener esa vacuna, ese antídoto, y va a ir creciendo confundido desde sus primeros pasos. Entonces estamos construyendo una sociedad en donde de acá a 10, 15, 20 años, ese chico yo no sé cómo va a funcionar su psicología en base a estos disparates. Sí, hay muchos mitos que nosotros hemos derribado. Me has hecho acordar con eso, Nico, a la importancia de fortalecer en estos días la importancia de la estructura familiar. Nosotros aquí, en mi equipo periodístico, hemos desmitificado varias cosas y una de ellas es el aborto. Nosotros hicimos una investigación hace poco, más de dos meses, 3 meses la hicimos en mi canal en Willax, y dimos a conocer que los casos que la izquierda nos ha vendido como bueno, los progres, ¿no? Porque también hay progres, como tú dices, del otro lado, pero que el progresismo nos ha vendido como normalidad el caso del abuso, de la violación, del sometimiento, eso. ¿Sabes cuántos son estadísticamente? Menos del 2% en Perú, menos del 2%. Entonces, lo que he hecho yo aquí es sincerar el debate, poner sobre el tapete un debate partiendo de una base real y primero definiendo lo que es en realidad el aborto y segundo, sincerando las estadísticas, porque no es siempre el caso de la niña abusada por el padre, de la que fue ultrajada, la que fue violada. Y hablando de eso, una de las características de tu trabajo, sobre todo a través de tus libros, ha sido el de derribar relatos reescritos al antojo de la izquierda, como la dictadura comunista de Salvador Allende, tu último libro. Yo quería que nos comentes un poquito de ese libro y después, para terminar, también quería no dejar de tocar todo lo que tu investigación te ha llevado a enterarte del Che Guevara. Bien, un solo comentario. Yo me acuerdo, mirá, hace ya muchos años, la primera vez que voy con Agustín a Perú, que hubo un debate en la Universidad Pontificia, que se hizo allí. Yo me acuerdo que hay una organización que sospecho que sí existe todavía, de cómo se alteran los números y a partir de ahí el discurso, que se llama Pronsex, ¿no? No me acuerdo si existe todavía, pero recuerdo las cifras textuales. Hablaban de que en los últimos, no sé, 2, 3 años, había habido 38 crímenes por homofobia, por ejemplo. Estudié caso por caso. De esos 38 crímenes, 20 habían sido cometidos por la pareja de la víctima, es decir, por otro homosexual, que por celos o por problemas de pareja lo mató. O sea, no lo mató por ser homosexual, lo mató por temas íntimos, qué sé yo.
Los otros 18 casos habían sido robos violentos callejeros en donde el malhechor, el criminal, robó a la víctima y lo mató. Pero no lo mató. A ver, se habla de crímenes de odio, de homofobia, cuando se mata a alguien por su orientación sexual. En ninguno de los 38 casos existió tal cosa. Es cierto, las víctimas eran homosexuales, pero podrían no serlo. A mí, si me roban a mí y me matan, no es heterofobia. Lo que quiero decir es cómo se usan las cifras para adulterar, victimizar y confundir y engañar a la opinión pública. Después, si querés hablar de la pedofilia, también hay mucho de todo eso. Pero volviendo a tu pregunta, sí, saqué un libro en Chile que también en Perú se publicó en menor medida, que lo tengo que presentar en un mes. Ya lo presenté, creo, si no me acuerdo del año pasado, pero Chile ha sido un bestseller, se vendieron 10.000 ejemplares en un año. Tengamos en cuenta, salió ahora la 4ª edición, tengamos en cuenta que Chile es un país de 18 millones de habitantes, de manera que 10.000 ejemplares es un numerazo. Fue de casualidad porque cayó justo en la agenda, porque se cumple en septiembre, ahora, 50 años del suicidio de Allende y el consiguiente pronunciamiento militar. Entonces, Allende ha sido romantizado. Allende ha sido un agente de la KGB desde el año 61, ha sido un hombre que participó de todos los cónclaves castristas para promover la guerrilla y el terrorismo en América Latina, se postuló 4 veces a la presidencia y llegó minoritariamente en el 70 a gobernar Chile con el 36% de los votos. 36. O sea que casi el 70% de la chilenidad no quería comunismo, pero el segundo sacó el 35%, o sea que por una circunstancia electoral compleja, que no voy a entrar en materia, llegó al poder. O sea, legítimamente llegó. Ahora, la democracia cristiana, que fue el tercero en discordia, que le entregó los votos, le hizo firmar a Allende un estatuto de garantías, porque se sabía quién era Allende, se sabía de sus vínculos. La guerrilla y el terrorismo en Chile tenía 10.000 cuadros políticos, de las cuales los 2 líderes eran Miguel Enríquez, que murió en combate, y el segundo era otro guerrillero, Pascual Allende, sobrino de Salvador Allende. Es decir, había un brazo militar que conformaban parte de la Unidad Popular, que era el espacio político que lleva a Allende al poder, que era el Partido Socialista, guerrilla, organizaciones extremistas, y el Partido Comunista, dependiente de la Unión Soviética, que fue el que financió la campaña. Entonces, Allende, desde el momento mismo que llega al poder, desatiende la Constitución, desatiende las garantías que se comprometió a cumplir y empieza adelante a llevar una transformación de inspiración castrista, a punto tal que el propio tirano Fidel Castro en el año 71 viaja a Chile a dirigir la revolución. Había guerrilleros cubanos, guerrilleros checos, guerrilleros de todo orden, pero fundamentalmente cubanos, y había 20.000 agentes de la órbita soviética en Chile preparando la revolución. Confiscaciones, desatención de los poderes republicanos, asesinatos políticos, crimen político, secuestro político, tortura, expropiaciones ilegales. Había todo un clima de revolución que partió a Chile y a la sociedad. El problema que tenía Salvador Allende es que era minoritario. Con 1/3 de la población, es muy difícil por la fuerza imponerle. Ay, me están llamando. Hola, ¿se escucha? Sí, estamos ahí conectados. Bien. Es muy difícil imponerle al 65 o 70% restante de la población a la fuerza un sistema político de esas características. Entonces, después de un montón de luchas políticas, después de un montón de situaciones que no quiero extenderme, de hambre, de grupos de autodefensa de derecha que se organizaban para defender sus propiedades, sus fundos, sus campos, que eran confiscados por la guerrilla. Promediando el 73,
hay elecciones en Chile, Allende las pierde categóricamente, pero más allá de eso, la Corte Suprema de Justicia, el Parlamento, por 84 votos contra 40, y la Contraloría General de la Nación, cada uno determinó que el gobierno de Allende era ilegal, inconstitucional e ilegítimo, y le ordenó a las Fuerzas Armadas intervenir para deponer al gobierno ilegítimo y dictatorial que estaba en ese momento encabezando Allende. De manera tal que el 11 de septiembre yo lo celebro, era necesario y lo celebró la chilenidad. Después, ¿cómo fue el gobierno de Pinochet? Lo podemos discutir, pero la fecha concreta, la deposición del tirano, del dictador Salvador Allende, fue un acto de justicia, independiente, y aparte no había qué comer. La hambruna, el mercado negro, la escasez, todo lo que ocurre en los sistemas de inspiración comunista, bueno, había libreta de racionamiento, colas de 5 o 6 horas para recibir una porción de harina. Era una calamidad Chile. Y bueno, el libro cuenta todo eso. Sí, pero es innegable que la izquierda se ha hecho de la historia y de la reescritura de la historia para sus fines políticos. Y así como han romantizado a Salvador Allende, yo recuerdo que Pedro Castillo en su viaje a Chile fue a dejarle una corona de flores a la tumba, también se ha romantizado mucho al punto de que a mí me parece casi, digamos, como una burla, una sorna, ver imágenes del Che Guevara en las marchas LGBT, un ícono de la cultura popular. Y para terminar, Nico, en 2 minutos que nos quedan, ¿qué nos puedes decir sobre el Che? Porque leyendo La máquina de matar yo aprendí muchas cosas como el campo de concentración en Guanacavives y etcétera. Y con eso quisiera acabar esta charla. Mira, un solo comentario, si me permitís, Diego. La izquierda miente tanto que no se perdió ni un segundo de mentir acerca de Allende. Por ejemplo, Allende se suicida después de tomarse 4 vasos de whisky en la Casa de la Moneda. Y no lo estoy juzgando por tomarse 4 vasos de whisky. Alguien que se va a suicidar está desesperado. Hace lo que puede y para tomar coraje. Evidentemente estaba desbordado. A pesar de lo que los militares le prometieron respetar la vida, si se iba, si renunciaba, etc. Se suicida. Al momento del suicidio, la prensa internacional, desde Fidel Castro, García Márquez y toda la prensa, inventó que fue asesinado por las tropas de Pinochet. En todo momento, las tropas de Pinochet intentaron resguardarle la vida, se suicidó. Recién hubo que esperar hasta el 2011, cuando la familia Allende pidió la exhumación del cadáver. Hubo 50 peritos internacionales y los 50 peritos, sin un solo voto en contra, y peritos de parte de la familia Allende, determinaron que existió un suicidio, que no hubo ninguna otra causa, que se pegó un tiro en el mentón, 2 tiros concretamente, porque el precursor de una AK-47 disparaba 2 tiros. ¿Qué digo esto? No esperaron ni un segundo para mentir. Así se maneja la izquierda. Como la derecha no retruca todo eso, eso es lo que va quedando popularmente instalado. En el caso del Che Guevara, bueno, es mucho más complejo porque la vida del Che Guevara, si bien duró 10 años y murió muy joven, mucho más joven que Allende, a los 39 años de edad, el Che Guevara estuvo en Angola, en Bolivia, instaló una guerrilla en Salta, bueno, obviamente su participación en Cuba, manejó 2 campos de concentración, uno para castigo de homosexuales y otro para exterminio de disidentes en La Habana. El primero en Guanacavives, como tú muy bien dijiste, y el Che Guevara, en todas las biografías que leí, inclusive en sus propias memorias, en una sola ocasión da a entender que él cree que en combate, porque no era un cobarde Guevara, que en combate mató a un oponente. No tiene la certeza, pero tiene toda la impresión por la característica del caso. Ahora, el Che Guevara mató, tengo la fecha, lugar, hora, circunstancia, etcétera, a 216 personas, una en combate, y los otros 215 fueron fusilamientos. Gente maniatada a un paredón donde él disparaba, casi como quien caza perdices.
Por eso el libro se llama La máquina de matar, porque yo creo que él fue un poco eso, y porque además él decía, y esto lo dice en un comunicado a los pueblos del mundo, dice, el odio como factor de lucha debe convertirnos en una fría y selectiva máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Es decir, que el Che Guevara podemos hablar un montón, pero era un personaje tremendamente cruel, absolutamente no tenía una incapacidad absoluta para ponerse en el lugar del otro, tremendamente un rasgo autoritario psicopático. y bueno, fue efectivamente un arquitecto del totalitarismo castrista. Recordemos que él muere en el 67, la revolución castrista fue en el 59, el totalitarismo ya estaba absolutamente instalado con visos de crueldad muy superiores a los actuales. Eso es un rasgo psicópata. Sí, yo creo que yo no soy psicólogo, pero digamos, analizo mucho los aspectos psicológicos de Guevara, porque como es una biografía, el libro sobre Allende es un libro que apunta más a su gobierno. El caso de mi libro sobre el Che Guevara trata toda la infancia, la adolescencia, las influencias. Entonces me meto mucho con la psicología del personaje para ver y tratar de entender por qué llegó a donde llegó. Yo creo que era un psicópata, un hombre sumamente cruel, un tipo sanguinario, gozaba y disfrutaba con la muerte ajena, era un hombre con la sangre, él lo decía, lo explicitaba en sus cartas, en sus diarios autorreferenciales, y paradojalmente era médico. Y un médico, al momento de recibirse, hay un juramento hipocrático que es primum non nocere, primero no dañar. Y bueno, vaya si hizo daño, ¿no? Sí. Bueno, Nico, hemos llegado al fin de esta charla, la disfruté mucho, te agradezco por estar con nosotros esta mañana, tomarte el tiempo y que siga la batalla cultural, que siga y que siga. En eso estamos y gracias Diego por el espacio y me siento muy agraciado y muy halagado de que me hayan escogido para dialogar. Gracias. No, por favor, a disposición. Gracias, Nico. Bien, ha sido Nicolás Márquez desde Argentina. Una charla muy interesante, como les decía al inicio, fuera de los confines restrictivos de la televisión. A pocas semanas estamos de las PASO, de las elecciones PASO, Argentina, y no se olviden que las generales son en octubre, en donde Javier Milei posiblemente, según él mismo ha dicho, pase al balotaje, y si pasa al balotaje, él considera que va a ser presidente de la Argentina. Pero yo rescato dos cosas de esta charla. Una es la absoluta tergiversación de la izquierda internacional de la historia, ¿no? ¿Cómo es posible que, ustedes han escuchado, Nicolás Márquez tiene 3 libros escritos sobre el Che Guevara, uno de los cuales se llama La máquina de matar, y hoy en día el Che Guevara es un símbolo, un ícono de la cultura popular y de la lucha por derechos LGBT, por el progresismo internacional, por la nueva izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo otro que hemos hablado, y que son temas de los que yo hablo frecuentemente, es la batalla cultural en general. Y hay un balance muy positivo, y con esto quiero terminar. Las dos cosas que les decía, lo que yo rescato. Uno es el talento innegable que tiene la izquierda para reescribir la historia a su antojo, según sus conveniencias y fines políticos. Y el balance positivo, amigos, que estoy haciendo cada vez más de la batalla cultural en nuestro país, a través de ILAD Media, con ustedes que se siguen sumando y se siguen sumando a darla, porque creen en la libertad, creen en la verdad, creen en los principios del sano juicio, en las políticas sensatas que funcionan, creen en la vida y juntos vamos a seguir cosechándolos. Juntos vamos a seguir cosechándolos estos resultados. Yo les agradezco por haber estado acá y esta es una nueva entrevista exclusiva de ILAD Media en esta serie de entrevistas especiales.